Pues bienvenidos a esta nueva sesión literaria, continuación de la que hicimos ya hace un par de meses sobre la poesía y que en este caso va a tener como referente el cuento corto. Estamos aquí reunidos para escuchar en primer lugar lo que es la realización y la configuración de un cuento corto y la lectura, que vamos a hacer algunos de los aquí presentes, de un determinado cuento corto. Para explicarnos qué papel juega en la literatura el cuento corto y para hacernos la lectura del primero de los cuentos cortos, contamos con una heroína de nuestra organización. Una persona, no, que es verdad, es una persona entregada a la causa de sociedad civil catalana, que ha colaborado en muchísimas veces en todo tipo de actividad, en su condición de voluntaria, en su condición de especialista, en su condición de bibliotecaria, y que en este caso pues, nos hará la introducción de lo que son los cuentos cortos y la lectura de un cuento de Carlos Ruiz Zafón. Mari Carmen. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes a todo el mundo y muchas gracias por la introducción. Me parece que te has pasado también un pelín, pero bueno, vamos a aceptarlo. Es cierto que hago, pero como lo hago con gusto, pues no me cuesta ningún trabajo. Ese es el asunto. Bueno, vamos a lo que vamos al cuento y os cuento el cuento, ¿no? Vale. Bueno, que aquí hay que dar las gracias a Sociedad Civil Catalana, que siempre nos acoge en este espacio, que le llamo de libertad, porque podemos decir lo que queremos sin ofender a nadie. Y bueno, pues hoy vamos a empezar a ver esto del cuento, qué pasa. También quiero agradecer a nuestro compañero Joaquín Estruch, que nos presentó y nos regaló el libro de cuentos, y de ahí ha venido a hacer este acto. O sea, este es el leitmotiv para introducir esto, y nos pareció muy bien, lo acogimos y tal. Y aquí vamos a ver lo que sale, ¿no? Bueno, yo os voy a leer un poco antes una introducción de lo que representa el cuento en la literatura. No os voy a dar ninguna conferencia porque, a ver, yo solo soy una bibliotecaria que le gusta leer y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, me gusta también hacer una presentación antes porque entrar de lleno ahí me parece un poco forzado. Por tanto, voy a ello. La palabra cuento nos viene del latín computus, cuento, de contar. Su característica es la narración corta, con pocos personajes y unos argumentos sencillos generalmente. El tema es libre, puede ser real o ficticio, o se pueden mezclar ambos. Julio Cortázar dijo: la novela recrea mundos, personajes, su psicología y sus caracteres. El cuento recrea situaciones. Los cuentos para adultos vienen de la antigüedad. El cuento aparece en la clasificación de los géneros literarios de la Edad Media. El estudio del medioevo tiene una trascendencia vital para llegar al conocimiento de la literatura actual. No comprenderíamos el siglo de oro sin tener en cuenta lo escrito en el pasado. La mayor parte de las culturas europeas, al llegar el Renacimiento, dan la espalda a sus tradiciones medievales. Pero España se mantiene aferrada a su tradición. Y así llegamos, con esta tradición y recordando todo, llegamos al siglo de oro, donde en la Edad Media los temas épicos, el espíritu religioso, pero también la espontaneidad y la expresión. Y todo ello perdura hasta entrar en el Renacimiento. Los géneros literarios en la Edad Media se vinculan a las clases sociales. Así tenemos el Meister de juglaría, dedicado a todo tipo de personas, sin tanta cultura, más bien, pero bueno, si la tenían, pues tampoco podían estar, claro está. Era para entretenimiento. Se leía en lugares públicos. Los juglares pues lo declamaban, lo narraban o cantaban incluso. Los cantares de gesta, de autor desconocido, narraciones de libros como estos ya conocidos, como el libro del buen amor, del arcipreste de Hita, o
o otros, etcétera, ¿no? El Mestre de Clerecía era para un público más culto. No quita que los otros escucharan. Los autores leídos, ya reconocidos, como el famoso Gonzalo de Berceo, y entre otros también López de Ayala, etcétera. Ya eran con nombre, estos ya se conocía el autor. Para atraer al público se presentaban con el captatio benevolentiae. ¿Qué es esto? Es mostrar una falsa modestia. Es curioso que Cervantes lo usase al principio de la obra Viaje al Parnaso, en 1614. Estaba en latín y se tradujo a nuestra lengua. Y dice: yo que tanto trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. A mí me encanta. A mí este tema me encanta. Tenemos a cuentistas tan interesantes como don Juan Manuel con el Conde Lucanor, la colección de sus cuentos, que son del siglo XIV. Tenía un carácter educativo, en moral, y está escrito en prosa, concisa, sencilla, para llegar a un público popular y letrado. Él era un aristócrata, este señor. Estaba también un poco dedicado a los príncipes, cómo debían comportarse y todo eso, pero también pues, las reglas de urbanidad que le llamamos podían llegar a cualquier sitio, ¿no? Bueno, yo solo le he dado un repaso a la Edad Media, porque podíamos estar hablando pues, de otras situaciones y tal, pero me quedo con la Edad Media, lo que he reflejado. Bueno, esto que podríamos hablar a través de los siglos, cómo ha ido evolucionando este tema del cuento, pero me quedo aquí. A renglón seguido tengo que leer un cuento. Para dar ejemplo tengo que leerlo. Bueno, yo he cogido a Carlos Ruiz Zafón, que todo el mundo sabéis que nació en Barcelona, a los 18 años se fue a Los Ángeles y allí murió. Creo que tenía 70 y pico de años cuando murió. 55. O 50 y algo, no me acuerdo ahora porque lo tenía apuntado y se me ha ido. Como llevo tantas cosas, bueno, 50 y pico, mejor. Gracias, Mercedes. Bueno, murió joven, pero bueno, dejó una estela muy interesante, ¿no? La sombra del viento fue la obra más famosa y eso doy fe de que fue famosísima porque estaba todavía ejerciendo de bibliotecaria y aquel libro no paraba. Llegó un momento que dije, pues si quiero leer a Ruiz Zafón, me compro un libro, porque yo me ponía, muy modesta, había una lista de gente que tal y yo me ponía donde me tocaba. No por ser bibliotecaria quería pasar delante, ¿eh? No me lo permitía. Entonces me ponía ahí y digo, bueno, esto ya se habrá pasado de moda cuando yo lo lea. Y entonces, ¿cómo voy a decir a la gente que se lleven el libro y les voy a explicar? Porque te preguntaban, ¿lo ha leído? Sí, pues no, ¿qué tal? Bueno, entonces, bueno, me lo compré. Bueno, no sé dónde para porque me parece que lo dejé y no volvió. Porque lo he buscado y no está. Bueno, entonces, este señor, el Ruiz Zafón, a lo tonto, con la sombra del viento, pues se tiró. Lo tengo apuntado, esto no me lo he sacado yo de la manga. 15 millones de ejemplares. Esto es lo que he leído, ¿eh? En Alemania la gran parte. 15 millones de ejemplares. Entonces está nombrado en una lista de los 100 mejores libros de la literatura española. La sombra del viento. Está nombrado, o sea, esto es lo que hay. Bueno, pues ya está. Ya os he dicho lo del Ruiz Zafón. Me leo el cuento, ¿eh? Vale. Bueno, como veis, son todos los cuentos de Ruiz Zafón. Cuentos cortitos, por eso lo compré, porque claro, no sabíamos si habría mucho tiempo. Tengo todos de él y no los conocía. Sí. Y de Zafón los tengo todos. Entonces, mira. Los he leído todos. Apocalipsis en 2 minutos. Se titula el cuento. El día que se acabó el mundo, me pilló en el cruce de la Quinta con la 57. Está en Nueva York, claro está. Mirando el móvil. Una pelirroja de ojos plateados se volvió hacia mí y me dijo:
¿te has dado cuenta que cuanto más inteligentes son los móviles, más tonta se vuelve la gente? Parecía una de las esposas de Drácula, después de arrasar en una tienda de artículos góticos. ¿Le puedo ayudar, señorita? Dijo que el mundo estaba tocando a su fin. Los servicios jurídicos celestiales habían emitido una orden de retirada por mal funcionamiento. Ella era un ángel caído, enviado desde el subsuelo para procurar que las pobres almas, como la mía, marcharan de forma ordenada hasta el 10º círculo del infierno. Pensaba que ahí abajo solo había 9 círculos, rebatí. Tuvimos que añadir otro para todos los que han vivido su vida como si fueran a vivir para siempre. Nunca me había tomado en serio mi medicación, pero con solo echar un vistazo a esos ojos argentados, supe que decía la verdad. Notando mi desazón, anunció que como no había trabajo en el sector financiero, me concedía 3 deseos antes del que el Big Bang rebobinara y el universo implosionara para volver a formar un garbanzo. Elegí sabiamente, me lo pensé un poco. Quiero conocer el sentido de la vida. Quiero saber dónde encontrar el mejor helado de chocolate del mundo. Y me quiero enamorar, declaré. La respuesta a tus 2 primeros deseos es la misma. Y en cuanto al tercero, me dio un beso que sabía a toda la verdad del mundo y que me hizo querer ser un hombre decente. Fuimos a dar un paseo de despedida por el parque y luego tomamos un ascensor para subir hasta lo más alto del venerable hotel de capítulos góticos que había al otro lado de la calle, donde vimos partir el mundo a lo grande. Te quiero, dije, ya lo sé. Nos quedamos allí cogidos de la mano, viendo como una luz apabullante de nubarrones carmesíes encapotaba los cielos, y lloré, sintiéndome feliz al fin. ¡Qué bonito! Bien. A mí me ha gustado escoger este, porque es cortito, pero me gusta mucho porque la descripción que hace, yo he estado en Nueva York, conozco bien, y sí es verdad, se ve, subes allá y se ve todo, y en este hotel, está en una plaza, me vino bien para recordar otras cosas. Y digo, bueno, voy a coger este porque claro, tiene muchos y muy... No, son... A ver, sabemos que Ruiz Zafón es un poco... A veces, a mí, aquí se lee bien este cuento, pero cuando leí lo primero de Ruiz Zafón, lo tuve casi que releer, porque tiene una prosa un poco, no sé, especial. Dispersa a veces. No estábamos acostumbrados a él, ¿eh? O sea, todo lo que se leía en aquel tiempo, cuando entró, era mucho, bueno, claro, había muchas traducciones también, pero incluso de literatura castellana que se había escrito muchísimas novelas, claro, pues ya tienes a Delibes y tienes a 40.000, ¿no? Modernos. Pero tenía una cosa especial en su estructura, ¿sabes? No sé, no entiendo mucho, ella entiende más de gramáticas que yo, pero quiero decir, subordinadas y todas esas cosas. Pero al final te acostumbras a su estilo y vamos, y es un autor que te gustó muchísimo, la verdad. A mí me gustó desde el principio. A mí me gustó mucho. Yo este hombre me Me gustó mucho. Este lo he comprado ahora, porque iba a comprar otro para esto y me dice del Corte Inglés está esto. Digo, entonces usted, a ver, que me... Claro, ahora yo ya estoy un poco en Orsay, le estoy pidiendo cosas un poco allá. Digo, ¿qué le queda de lo que yo conozco un poco? Dice, mire, viene en el Corte Inglés. Y me encuentra este. Digo, anda, Carlos Ruiz Zafón, casi lo tenía olvidado, pobre hombre. Y entonces va y me lo suelta. Y
Y dije, vale, y me dice, digo, es que tengo que salir de aquí con algo, porque tengo una cosa y tal. ¿Qué tiene usted? Y le explico lo que tenía. Y no, dije, en una asociación, sin decir qué, tal. Y digo, y dice, cuando vuelva ya me lo contará. ¿Cómo le ha ido? Sí, de verdad, digo, sí, se lo prometo, que ya contaré, pero ahora como me voy de viaje cuando... Pues te ha ido muy bien. Hace Bueno, 25 pues, años que se publicó La sombra del viento. Sí. Hace poco yo estoy en contacto con su mujer, ya Es sabéis que por qué. ella Ya tiene sabéis por conoce a qué. su mujer. Y hace poco en Correos, en la oficina esta central, han hecho como un pequeño museo de correos. Hay el uniforme de los carteros, hay una bici y estaba el libro de La sombra del viento, la edición que habían hecho. Hicieron también unos sellos de Ruiz Zafón. Se lo envié a Mari Carmen y me dijo es que se había hecho 25 Pues voy a años. hacer una pregunta. Dime, hija. Yo había leído los libros de Luis Zafón y el último fue Marina, porque siempre escribía para adolescentes. Sí. Él no escribía para adultos. Y a raíz de Marina, cuando terminó, se dio cuenta, como era una historia de amor juvenil, se dio cuenta que podía hacer algún libro para adultos y fue cuando escribió La sombra del viento, fue el éxito total. Pero después ha escrito muchas más, claro, yo tengo muchas. El laberinto de los espíritus. El laberinto de los espíritus, La prisionera del cielo, todos estos. Sí. Y después, esto que se os he muchos dicho, libros de él. Es que escribiendo para niños ganó muchos premios. Sí. Efectivamente. Es Él que se- yo, sí. yo recuerdo que ya me llamaba la atención este escritor por los libros, por eso que me conecté mucho. Y Marina lo tengo. Y cuando salió La sombra del viento, yo la compré, no, me la regalaron. Me la regaló una señora de la tienda, una clienta, que como sabía que me gustaba mucho, yo en la tienda me veía los libros, allí leí todos los libros. Sí, muchísimo. La Catedral del Mar, cuando la leí, me quedé encerrada en la Santa María del Mar. El sábado que fui a ver cómo se estaban haciendo, me quedé encerrada. Sí, esto fue para escribir un libro. Un sábado yo toda allí, venga, apuntando cosas, la tenía muy reciente y cuando me fui a salir a las 2, digo, está todo cerrado. ¿Cómo puede ser esto? Me voy abriendo puertas y todas las puertas cerradas, hasta que abro una y veo una mesa muy larga, con todos los mozos ahí, comiendo sopa. Y cuando abrí, ¿qué haces aquí? Claro, y yo me quedé, digo, pues mire que me he quedado encerrada. Anda, ¿cómo puede ser? Pues sí, pues una columna tan pequeña y oscuro como venía, yo tenía claridad por las claraboyas aquellas que tenía, pero no me di cuenta. Me invitaron a sopa, dije que no abriera porque me quería ir. Y al final, pero fue muy curioso esto. No, Si le quieres poner la... no, solo quería aclarar que he leído también que los 5 millones va después de lo que se ha vendido el Quijote. Sí. Va después. Sí, señora. O Sí, sea, señora. Sí, Quijote y este. Es el segundo escritor Que más leído. Sí. ya es decir, Sí. Que ya es decir, Después del Quijote es el libro más vendido. Sí. El más vendido es el Quijote. En Alemania fue... Además en Europa también. Fue En muy... Alemania 20 millones. Tuvo No lo sabía. muchísimo éxito. En Alemania estaba continuamente viajando. Y debo decir en su favor que no era independiente. Era muy catalán, muy barcelonés, sobre todo muy amante de la obra de Gaudí, de siempre su fetiche eran los dragones, pero no era independiente. Era, bueno, cuando fue aquello de Frankfurt, que fueron todos los escritores, pero Mendoza, él, otros no fueron, los que no querían promocionarse como, bueno, algo... Yo una vez invité a Mari Carmen a que viniera, pero no quiso significarse, porque le hacían muchos homenajes, estaba la Colau y todo esto, y lógicamente yo lo entendí, que no quisiera. Y sus cenizas, unas están aquí, que hay un panteón, en Montjuïc, y otras en Los Ángeles. Sí. Debo decir que a él le gustaba muchísimo vivir en Los Ángeles, muchísimo. Y cuando, bueno, pasó lo de la sombra del viento y todo se fue tranquilizando un poco, ellos se fueron a Los Ángeles y allí hacía guiones para películas. Era un virtuoso del piano, era autodidacta. Sí. Él había aprendido solo, daba incluso conciertos de piano. Sí, era un artista. A mí me hizo unos dibujos, te he pasado ahora los dibujos que me hizo unas navidades en mi casa. Era un artista nato. Era muy tímido, muy tímido. Hay un locutor que hay en las mañanas de los jueves
en la 1 Mm. a las 5 de la mañana, a las 5:30, hay entrevista a personajes. Y cuando lo entrevistó a él lo dijo en persona, dijo que no, dice, yo soy muy catalán, amo mucho a Cataluña, Sí, sí. pero yo soy español. Sube un poco la voz para que te grabe bien, ¿eh? Sí, Sí. Ana, dijo, sube un poco la perdón, voz para que sí. te grabe bien. Dijo, yo soy español. Y entonces yo, aquello me impactó un poco porque a mí me dijeron en la tienda una vez que si yo era de Gerona, por mi acento. Yo estuve en Lloret, estuve en una tienda en Lloret 3 años, y tú eres de Gerona, digo, si volvéis el mapa, sí, como era un catalán perfecto, si volvéis el mapa, sí, soy de Gerona, pero soy de Cádiz. Entonces se rieron, no diguis, porque digo, ¿por qué no lo voy a decir? Entonces dije una frase que dijo Carlos Ruiz Zafón: España me parió, y yo dije, Andalucía me amamantó y Cataluña me crió. Muy bien. O sea que ante todo soy española. Andaluza, por supuesto que no reniego a mi sangre, porque vine con 10 años y medio aquí a Cataluña, pero claro, yo he hecho mi vida aquí. Yo lo oí en un Muy concierto bien. en Alto Lado de la Música, tocar el piano, magnífico, ¿eh? Era un artista de los pies a la cabeza. Mira, no pensé que se iba a Tenía hablar, que haber pero tengo la vivido frase aquí, que dijo, porque este entrevistador, a todos los que entrevistan, al final dice, pone una frase para yo poner el día que te he entrevistado la frase tuya. Y entonces él puso una frase, yo la tengo. Muy bien, pues pasaríamos ahora a la segunda intervención. Mari Carmen, sí, Martí, Sí. que nos va también a deleitar, nos explicas un poco. He elegido, no explico nada porque, a ver, perdón, pero es Cuento para Tahúres de Rodolfo Walsh. Y bueno, supongo que la gente más o menos lo conoce, ¿no? Es argentino, ya falleció. Como son dos, leo uno y si sobra tiempo leo el otro. Sí, sí, sí. ¿Os parece? Sí, sí, sí. Es breve, ¿eh? Sí, sí. Se llama Tres portugueses bajo un paraguas, sin contar el muerto. El primer portugués era alto y flaco. El segundo portugués era bajo y gordo. El tercer portugués era mediano. El cuarto portugués estaba muerto. ¿Quién fue?, preguntó el comisario Jiménez. Yo no, dijo el primer portugués. Yo tampoco, dijo el segundo. Yo menos, dijo el tercer portugués. El cuarto portugués no dijo nada. Daniel Hernández, el inspector, puso los 4 sombreros sobre el escritorio así, porque los 4 llevaban el sombrero. Bien, el sombrero del primer portugués estaba mojado por delante. El sombrero del segundo portugués estaba seco en el medio. El sombrero del tercer portugués estaba mojado por delante. El sombrero del cuarto portugués estaba todo mojadito. ¿Qué hacían en esa esquina?, preguntó el comisario Jiménez. Esperábamos un taxi, dijo el primer portugués. Llovía muchísimo, dijo el segundo portugués. ¿Cómo llovía?, dijo el tercer portugués. El cuarto portugués dormía la muerte dentro de sus huesos, sobre todo. ¿Quién vio lo que pasó?, preguntó Daniel Hernández. Yo miraba hacia el norte, dijo el primer portugués. Yo miraba hacia el este, dijo el segundo portugués. Yo miraba hacia el sur, dijo el tercer portugués. El cuarto portugués murió mirando al oeste. ¿Quién tenía el paraguas?, preguntó el comisario Jiménez. Yo no tenía el paraguas, dijo el primer portugués. Yo soy bajo y gordo, dijo el segundo portugués. El paraguas era chico, dijo el tercer portugués. El cuarto portugués no dijo nada. Tenía una bala en la nuca. ¿Quién oyó el tiro?, preguntó Daniel Hernández. Yo soy corto de vista, dijo el primer portugués. La noche era oscura, dijo el segundo portugués. Tronaba y tronaba, dijo el tercer portugués. El cuarto portugués estaba borracho de muerte. ¿Cuándo vieron al muerte?,
al muerto. Cuando acabó de llover, dijo el primer portugués. Cuando acabó de tronar, dijo el segundo portugués. Cuando acabó de morir, dijo el tercer portugués. Cuando acabó de morir. ¿Qué hicieron entonces?, preguntó Daniel Hernández. Yo me saqué el sombrero, dijo el primer portugués. Yo me descubrí, dijo el segundo portugués. Mis homenajes al muerto, dijo el tercer portugués. Los 4 sombreros sobre la mesa. Y entonces, ¿qué hicieron?, preguntó el comisario Jiménez. Uno maldijo la suerte, dijo el primer portugués. Uno cerró el paraguas, dijo el segundo portugués. Uno nos trajo corriendo, dijo el tercer portugués. El muerto continuaba muerto. ¿Usted lo mató? ¿Yo, señor?, preguntó el primer portugués. No, señor, dijo Daniel Hernández. ¿Yo, señor?, preguntó el segundo portugués. Sí, señor, dijo Daniel Hernández. Uno mató, uno murió, los otros 2 no vieron nada, dijo Daniel Hernández. Uno miraba al norte, otro al este, otro al sur y el muerto al oeste. Habían convenido en vigilar cada uno una boca-calle distinta para tener más posibilidades de descubrir un taxi en una noche tormentosa. El paraguas era chico y ustedes eran 4. Mientras esperaban, la lluvia les mojó la parte delantera del sombrero. El que miraba al norte y el que miraba al sur no tenían que darse la vuelta para matar al que miraba al oeste. Les bastaba mover el brazo izquierdo o derecho a un costado. El que miraba al este, en cambio, tenía que darse la vuelta del todo porque estaba de espaldas a la víctima. Pero al darse la vuelta, se le mojó la parte de atrás del sombrero. Su sombrero está seco en el medio, es decir, mojado adelante y atrás. Los otros 2 sombreros se mojaron solamente por delante, porque cuando sus dueños se dieron la vuelta para mirar el cadáver, había dejado de llover. Y el sombrero del muerto se mojó por completo al rodar por el pavimento húmedo. El asesino utilizó un arma de muy reducido calibre, un matagatos de esos que juegan los chicos o que llevan algunas mujeres en sus carteras. La detonación se confundió con los truenos. Esta noche hubo una tormenta eléctrica particularmente intensa, pero el segundo portugués tuvo que localizar en la oscuridad el único punto realmente vulnerable para un arma tan pequeña, la nuca de su víctima, entre el hueso, sobre todo, y el engañoso sombrero. En esos pocos segundos, el fuerte chaparrón le empapó la parte posterior del sombrero. El suyo es el único que presenta esa particularidad. Por lo tanto, es el culpable. El primer portugués se fue a casa. Al segundo no lo dejaron. El tercero se llevó el paraguas. El cuarto portugués continuaba muerto. Lo tuvimos en la biblioteca, al final de cuando yo trabajé, no sé de qué año será la edición. Depósito legal, 2003, o lo cogí de, bueno, el depósito legal. No sé. No, me publiqué, pero como iba a la biblioteca, este cuento me suena. ¿Te suena? Lo debí leer en el libro de la biblioteca, porque yo no lo tengo. ¿Me suena esto de los sombreros y todo eso? Sí, sí, sí. Si me permitís que diga, son la cantera de la coral de Sociedad Civil. Ella es la bailarina, no canta pero baila, Mari Carmen Penacho. Y estos otros señores Bueno, tenéis son aquí para todos leer. tenores de la coral. Muy bien. Menuda Tú querías cantera leer que cuento tenemos también, en la María José, ¿no? Yo ahora estoy en otra coral. Ella está en Porque otra hay- coral. como Que nos- digo que tú que ahora querrías leer un cuento también. Ah, leer un Bueno, cuento. pues sí, sí, No, sí. que nadie te decía nada. María José. Ah, no, pensaba que si yo también había estado, No, sí, yo también había estado. Pensé que eran 2 corales, entonces pues, había que ir a una u a otra.
Claro. Porque yo a las 2 desgraciadamente no puedo ir. Sí. Yo tengo algo que leer, sí. Pues venga, Sí. adelante. Sí, me dejó Bueno, a leer un pues cuento. venga. Sí, sí. Bueno, no es un cuento en realidad, es parte de una historia, biografía novelada. Resulta que ayer estaba con este libro en una tienda y una chica me dijo, ¡ay, la dama del cielo! Amelia Earhart, ¿no? Dije, no, María Bernaldo de Quirós. Dice, ¡ay, ¿y quién es? Hermana de Bernardo de Quirós. Ni más ni menos, ¿no? Entonces me quedé así como muy impactada, ¿no? Estamos en los 100 años de la celebración del vuelo del Plus Ultra. No sé cuántas cosas en nuestra historia de España que nadie sabe, que nadie conoce, ¿no? Todas estas feministas que son capaces de llamarla pilota, porque son como son, y no conocen nada, no conocemos nada, ¿no? Entonces, en esta novela que escribió su sobrino nieto, que es Jorge Bernaldo de Quirós, explica toda su vida y todo, y hay un pasaje muy, muy cortito que explica un poquito por qué no ha pasado la historia, por qué nadie la estudia, por qué está tan olvidada, ¿no? Y ella participó en la Operación Abutarda. El primer vuelo que se realizó en España por una mujer fue en 1928 y lo realizó ella en su avioneta. Y bueno, cuando Amelia Earhart, sí que es verdad que voló sola por el Atlántico, pero en 1932, ella lo hizo en el 28, no fue no atravesó el océano simple y llanamente porque el vuelo del Plus Ultra fue comandado por 4 hombres, ¿vale? Que fueron Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda y luego, bueno, Rada, que era el mecánico, y tú, no me acuerdo ahora, bueno, el otro que era el marino, ¿vale? De la aeronáutica. Bueno, y entonces pues no había mujeres en aquel tiempo, no la dejaron, pero lo que sí que ocurrió fue que ella en su avioneta fue requerida por el general Francisco Franco en la Guerra Civil Española para ayudar a los ejércitos nacionales. Y entonces fue en 1938 cuando le encomiendan la Operación Abutarda. Y ahora sí que voy a leer, no es un cuento, es real, pero parece un cuento. Fue este mes de julio de 1938 cuando Pepe Rodríguez y Díaz de Lecea acudió a visitarme. En 1937 Pepe había sido ascendido a teniente coronel y nombrado jefe de la región aérea del centro. Lo recibí en casa de mi hermano José María. Salamanca ofrecía en ese tiempo algunos entretenimientos por encontrarse alejada de todos los frentes de batalla. En ocasiones hasta conseguíamos olvidar por un rato que España se desangraba. Las familias de muchos amigos y parientes habían fijado su residencia allí. Cuando acudió a verme vestía de paisano. Él sabía que no me impresionaban ni su uniforme ni sus numerosas e importantes medallas. Yo había efectuado bastantes vuelos de enlace y reconocimiento a comienzos de la contienda por petición de Pepe, de manera no oficial, pues una mujer no podía pilotar aviones militares. Fue al iniciarse la guerra en las escuadrillas de aviones militarizados por el Ejército Nacional. Estas escuadrillas estaban formadas por aviones civiles de propiedad particular que fueron militarizados, entre ellos Mi de Havilland, que era su avioneta. La visita no fue de cortesía. Al poco de comenzar fue directo al grano. Me pidió que pilotase de nuevo para él, para el Ejército Nacional. La situación de la guerra resultaba a cada paso más complicada y ambos ejércitos se jugaban su destino en la batalla del Ebro. El resultado de la guerra estaba por decidir. María, desde que nos conocimos te he enseñado todo lo que sé sobre pilotar. Te has convertido en una magnífica aviadora, superando a tu maestro. Sin duda eres una de las mejores pilotos de España y por tanto del mundo. El caudillo me ha encargado una misión de enorme importancia y dificultad, para la que necesito a mi primer piloto. Esa eres tú. La misión requiere un talento excepcional por el riesgo que asumirás, además de la máxima confianza por la confidencialidad y secreto que demanda. El general Franco está informado de esa visita y de lo que te estoy pidiendo. No nos podemos permitir el fracaso, tampoco que te derriben y te hagan prisionera. Pepe, no sigas. ¿Qué quieres que haga esta vez? Ya te demostré hace 2 años en Tetuán de lo que soy capaz de hacer a los mandos de un avión. Nunca debes olvidar quién soy, mi linaje y mi nombre. ¿Qué es esto tan importante y decisivo? Deberás realizar vuelos de reconocimiento en el frente del Ebro. Volarás sobre el frente de batalla y tras las líneas enemigas sorteando su artillería en misión de búsqueda. Deberás realizar fotografías e informarnos de lo que observes.
Sobre todo nos interesan los movimientos de tropas y el material que posean. Dicho así, querido mío, parece hasta sencillo. Tranquilo, por mi parte estoy a tu disposición y todo irá bien. Pero no pretenderás que vuele el avión y haga las fotos a la vez, ¿no? Cada cosa en su momento. Ya sabrás quién es tu ayudante para esta misión. Más que misión, preferiría llamarlo aventura. Ahora, mientras pido que nos sirvan una limonada y perdona que sea indiscreta, ¿por qué no me concretas quién es exactamente? ¿Qué es exactamente lo que deseas? María, tienes que localizar y fotografiar las defensas antiaéreas que tienen los republicanos. Después deberás localizarlas exactamente en el mapa. Así, nuestra aviación podrá destruirlas y de esta manera controlaremos el aire en el frente. En segundo lugar, tendrás que indicar sobre plano la cantidad de hombres y material que tengan las malditas brigadas internacionales. Parece que han abandonado el teatro de operaciones, pero Franco no se fía. El caudillo cree que es una estratagema de los brigadistas para engañarnos y distraernos. Haré lo que me pides. No sabes cómo deseo que acabe esta asquerosa guerra entre hermanos, entre familias y amigos. Conoces que detesto a los republicanos, pero tampoco tu general Franco tiene mi simpatía. Calla, no seas insensata. Calla tú, no me debo a nada ni a nadie. Digo lo que me da la gana. Dios no hizo a la mujer ni muda ni tullida, ni tampoco ciega. Somos tan capaces o incluso más que los hombres. Así es como pienso y creo que te lo he dejado siempre muy claro. Es tal como dices, mi querida María, de la Salud Bernaldo de Quirós, y es por eso por lo que te quiero. Lo afirma muy claro el lema de tu familia. Después de Dios, la casa de Quirós. Bueno, lo dejo aquí porque tampoco me quiero alargar mucho, pero bueno, que sepáis que la operación fue llevada, muy bien llevada. Tuvo un compañero que era un mecánico, experto en mecánica, y ella pues voló, sobrevivieron ambos, porque en el caso de que no hubieran conseguido realizar su misión, el mecánico tenía orden, que ya no conocía, de matarla a ella y pegarse un tiro él después para no ser apresado por los enemigos que realmente pudieran hacerles hablar. Y gracias a eso pues hubo un gran avance en la batalla del Ebro y se pudo terminar la guerra. María Antonia me parece que nos quiere hablar. Si a alguien le incomoda salir en la foto. Con mi aportación. Venga, sí. Luego después Yo- quiero hablar con ella. Yo traigo un cuento corto de Joaquín Sabina. Y un poco en la línea de ese Joaquín Sabina muy canalla, muy de un Madrid que lo ha vivido todo. Y en ese aspecto conocéis de sobra los cientos de canciones que él ha hecho, pero este no es habitual. Esto es como un cuentito, que es esta página de aquí. Y dice así: hoy me he levantado con el pie contrario, demasiada sangre en el telediario. Una sola carta tengo en el buzón, la remite mi banco y me dice que no. Mi mujer se ha alargado con un abogado, que le paga los vicios y que te gana los juicios. ¿Y tú de qué vas? ¿A quién le llamas viejo? Le digo al capullo de detrás del espejo. Yo soy un tipo duro, con voluntad de hierro, que sale a la calle provocando al futuro. Y de pronto piso en la acera una cagada de perro y llego al trabajo un pelín tarde y el baranda con una patada en el culo me manda al carajo. Y dice el coro: me alegro, pa'lante, la cola del paro no es para cantantes. Así que me dirijo a la consulta del foniatra, que me dice que nunca seré Frank Sinatra. Y salgo vencido otra vez a la noche y a la puta grúa se me ha llevado el coche. Para celebrarlo me pido otra copa y una coleguita vomita en mi ropa. Y llueve y un taxi que parece un barco me arrolla y me deja sentado en un charco. Y a trancas y barrancas llego hasta el casino y a tentar el destino en forma de ruleta. Y el destino me lo paga dejándome en bragas, apestando a vino y con 14 pesetas. Y viendo que el planeta que me tiene en jaque mate, decido montármelo solito en el váter. Y mientras me alivio de aquella manera, me cojo tremendo pellizco en un huevo con el cierre nuevo de la cremallera. Y noto de pronto unas molestas cosquillas desde la bragueta hasta la coronilla.
y descubro que tengo ladillas. Y me rasco y me afeito y me corto. Solo me faltaba ya tener un aborto. Coro de pringaos. Esto es demasiado. Un solo cornudo, no solo cornudo, sino apaleado. Y cuando decido terminar con esta mierda, a punto de ahorcarme, se me rompe la cuerda. Y en lugar de alegrarme, me quedo con las ganas de viajar al infierno por aquella ventana. Y dicen los del coro, todo un caballero, no salta al vacío desde un piso primero. Y a patita desemboco en la plaza de Santana para hacer barra fija en otra discoteca, infestada de guiris, de bolingas, de taquimecas, y se arrima a mi vera una petarda faltona, diciendo que es amiga de Panchito Varona. Tienes pinta de buena persona, en busca de un poco de rollito canalla. ¿Verdad que me vas a invitar a una raya? Ojalá tuviera preciosa, te juro por la gloria de mi madre que vengo sin un duro. Pero anima esa carita tan seria, que estás en tu coche, esta es tu noche de suerte, chaval. Y en mitad de un histérico ataque de histeria, aterrizo en la pista sin poder escapar. Del olor de los cuerpos, sudando, sudando, del calor de las luces, girando, girando, de mis piernas temblando y de mi boca gritando, eso no, por favor, ten piedad, no comprendes que yo no soporto el rap. El momento canalla de Joaquín Sabina. Muy bueno. Santana nunca ha habido. Física y química. Bueno, Sí. aquí da o pretende dar esa imagen de persona que ha Sí. vivido una vida Sí. peculiar. Peculiar. La casa natal de Joaquín Sabina en Úbeda tiene la terraza, está toda cubierta por la bandera de España. Al menos cuando yo fui, me llevé una grata impresión. Joaquín Sabina Hace unos es 10 años. Es una persona que ha ido también haciendo una evolución a lo largo Sí. de los años Sí, señor, sí. y que, por ejemplo, él había apoyado muchísimo el régimen de Fidel Castro y Ya. consideraba que la luminosa esperanza que los Castro habían significado o debían significar para Cuba pues se iba desvaneciendo y que la situación actual de Cuba pues es una situación que no merece en absoluto su apoyo y él lo ha dicho y lo ha manifestado claramente. Y en cuanto a España también ha defendido con toda claridad el carácter de España como una realidad unida y como una realidad diversa pero unida. Sí, sí. Se ha desmarcado del Sí. Serrat, de la Ana Belén, del otro. Serrano es Ahora es tremendo. Rapsoda. Nosotros en el, sí. un rapsoda como la copa un pino. Sí. Hombre, bueno, aquí ha quedado Sí, una sí. demostración de lo que es su obra, ¿no? Sí. Que por otra lado Está muy bien, es está bien. y que se mete con, o sea, tiene un humor que es así bastante Es brutote, tremendo. Nosotros pero en el coche, cuando íbamos de vacaciones, mi hija pequeña, siempre poníamos, cuando aquello eran las cassettes de cabina, física y química, que mi hija las cantaba, que era pequeña sin saber lo que quería decir, la del pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, la divorciada, Miquel, pechugona, que no sé qué, mi hija las cantaba. años que cantaba todas las Porque no sabía lo que decía. Pero cuando pueda. Que su padre Era era tremendo. Ligando un poco con lo que se ha leído aquí, voy a explicaros una Tiene anécdota que que me hablar pasó Joaquín, a mí que contar en el año del catapult. A ver, Sí. ligando un poco con lo que decía María José de las mujeres, bueno, tal y cual. Bueno, yo estaba en la biblioteca de Manresa y había una compañera, la de San Vicente de Castellet, que estaba al lado. Y mi compañera, hacíamos actos en las bibliotecas, afuera de hora de bibliotecas, que nadie nos pagaba un duro, la Diputación por ello, pero lo hacíamos. Entonces, cada primer lunes de mes, se reunía por la noche con sus lectores y el que no hacía una cosa hacía otro, una vez al mes, tenía un acto especial. Cada primer lunes. Pido disculpas a todos, pero Vale. por el retraso. Entonces resulta que los primeros lunes de mes teníamos las bibliotecas de la red de bibliotecas de Diputación, una reunión mensual en Barcelona. Bajábamos
bueno, salían todos aquí los primeros lunes de mes. Entonces aprovechábamos, yo por ejemplo, como estaba en Puig-reig, allá tocando verga, me dieron permiso para el lunes aquel cerrar por la tarde, porque si no, no comía. Le dije al director, escuché, es que si salgo de aquí a la 1:00 y pico y tengo que abrir a las 3:30, me dirá usted cómo me traslado allí. Bueno, me dio permiso. Bueno, entonces, pues claro, teníamos esto. Y aquel lunes de mes, como sabía que yo me quedaba, que no tenía que abrir biblioteca, me dice, me tienes que hacer un favor. Yo digo, ¿qué favor te tengo que hacer? Me tienes que hablar de un tema en la biblioteca. Hombre, ¿y de qué tema quieres que te hable? Ah, del que tú quieras. Y mira por dónde estaba el jaleo de los derechos de la mujer en marcha y todas aquellas historias. Y digo, qué caray, voy a preparar esto. Esto lo expliqué una vez en Mayores, no sé si nos acordaréis porque hace mucho. También, bueno, a ti María José también, te lo he explicado una vez. Bueno, total, que me quedo con ella, nos vamos, dice, te quedas a dormir a mi casa y al día siguiente pues te vas ya directamente a Puig-reig, le dices a tu familia que no vas a casa y te vas, vale, vale. Digo, bien, bien, vale. Pues todo muy bien. Llegamos, después de la biblioteca, subimos a casa de ella, cenamos un poco, todo eso se hacía después. La gente iba a cenar y volvía. Yo también lo había hecho en la biblioteca. Bueno, y nada, allí, pues oye, bastante audición y tal. Yo me hice mi tal y suelto mi conferencia de los derechos de la mujer que nos habíamos conseguido por Pilar Primo de Rivera. Los habíamos conseguido en la administración local. Porque en la administración local, tú trabajabas en la administración local, bibliotecarias o lo que fuera, ¿eh? Te casabas y te tenías que quedar en casa. Una ley que no era de Franco, que venía de allá, de la República, ¿vale? Y te tenías que ir a casa, así, bonitamente. Después mi padre estaba que se subía por las paredes con esa ley. La defendió él y otros, el secretario de aquí del Ayuntamiento de Barcelona, él, que era secretario del Colegio del Secretario, y varios, y la sacaron adelante, que se cortara aquello. Porque la gente esperaba a casarse para que aprobaran la ley. Porque yo les dije, espérate, no te cases, que te van a meter aquí un lío, que luego te van... Tal. Tenían que pedir excedencia, hasta que se quedaran viudas o algo así. Perdona, Mari Carmen, es que tiene que, luego sigue si quieres, pero tiene que hablar Joaquín, que luego se tiene que marchar. Se tiene que marchar, es que tiene que leer el cuento, ¿eh? Vale, Es que la mayoría de los derechos de la mujer se consiguieron justo por aquella época, no ahora. Ahora al revés. Te sale el alma de diputada. María José, es la diputada en mi barrio. Con esto que haces, Pensaba que habíais leído todo. que quiero Venga, ganar. Joaquín va a leer, ha venido con una misión, que es leer su libro. Gratísima misión. Muy buenas tardes a todos, amigas y amigos. Algunos no nos conocemos tanto, pero bueno, y otros un poquito más. Aunque no hacía falta titularlo, pero yo he titulado mi intervención como pon un cuento en tu vida. O tu vida es un cuento, o también haz de tu vida un cuento entretenido. Y pongo un poquitín de acento en la palabra entretenimiento porque realmente buscamos entretenimiento sin proponérnoslo, pero conscientemente no, pero inconscientemente lo que procuramos, yo creo, que aunque no sea leyendo cuentos, pero sobre todo, cuando eliges un cuento, es entretenerte. Si el cuento te entretiene, perfecto, yo creo que cumple con toda su misión. Bueno, también vaya por delante mi agradecimiento a la Sociedad Civil Catalana por organizar este interesante y agradable acto cultural, entre otros, y que siga. Confío que mis palabras y mis ideas sobre el cuento literario contribuyan, como digo, sobre todo, para pensar un poquito más en eso, en el entretenimiento, y valorar muchísimo aquello que nos entretiene.
El cuento, la literatura, la vida, en suma, solo son entretenimiento. Lo repito, la vida es un entretenimiento. Y si realmente hay otra cosa o otro calificativo que lo supere, no sé. No sé. Voy a tratar de explicarlo. A lo mejor incido, y voy a tratar de no incidir en la exposición que has hecho tú al respecto de la literatura y el cuento literario. Voy a tratar. Lo que da sentido a la literatura no es solo que entretenga, que te retenga en su universo de ficción. La literatura solo tiene sentido, además, si entretiene. Pues tampoco. Voy a tratar, en pocas palabras, de profundizar un poquitín, pero poco, superficialmente, no temáis. ¿Qué es literatura? ¿Qué sentido tiene la literatura? ¿Y qué es entretener? El cuento, desde luego, es literatura y por lo tanto también es entretenimiento. Es uno entre los varios componentes del cuento. Bien, dos palabras sobre qué es literatura y cuál es el sentido de la literatura, porque al fin y al cabo el cuento es un género literario. La literatura, como histórica manifestación artística de la humanidad desde tiempos inmemoriales, es una forma de expresión que utiliza el lenguaje escrito para transmitir no solamente ideas, sino emociones, realidades y ficciones de manera creativa. Porque realmente, a veces a mí particularmente me es muy difícil distinguir entre la realidad y lo imaginario. Sobre todo porque es que me imagino muchas cosas y a veces digo, para, que es la hora de comer. Bien, a lo largo de los siglos y milenios, la literatura ha evolucionado y se ha adaptado a distintas épocas y culturas, pero siempre ha mantenido su esencia como reflejo de cada sociedad y de la condición humana. El sentido de la literatura, de la escritura, va mucho más allá de la mera escritura de la palabra, sobre un papel, sobre una piedra, allí, sobre la arena, y desde luego quien escribe sobre el agua, pues la literatura es un puente que conecta a los seres humanos a través del espacio y del tiempo. Nos permite comunicarnos con personas que vivieron hace siglos, milenios, o que habitan o habitaron en lugares remotos. Y la literatura nos invita a reflexionar hasta la saciedad sobre la vida, la muerte, la sociedad, la soledad, el amor también, la política, el desamor, la justicia y tantísimos otros temas. El sentido de la literatura va, por lo tanto, como podéis deducir, además ya lo habéis deducido antes de que empezase yo a hablar, porque aquí todos somos aficionados a la literatura, el sentido de la literatura va más allá de la simple diversión o entretenimiento. Con la lectura de obras literarias podemos expandir nuestros horizontes y conectar con otras realidades, lo que nos permite además desarrollar empatías y lo contrario también. Nos ayuda a desarrollar nuestra capacidad crítica y analítica. Otro sentido de la literatura es su capacidad para inspirarnos y motivarnos. El copio, copias, copiare, yo diría que no, que eso queda aparte. Las historias que encontramos en los libros también pueden tocar nuestra fibra sensible y despertar nuestras emociones más profundas. Y las más bajas también, claro, todo hay que decirlo. Es una forma, la literatura, de arte, que nos permite explorar la condición humana en toda su extensión. Ha creado un legado invaluable que nos conecta con generaciones pretéritas actuales y las futuras, porque realmente quien escribe no solamente, y quien lee, no solamente está en su momento, sino que es que no para y ya está en el futuro, en el siguiente segundo.
En fin, la literatura es y ha sido un medio de comunicación y de transmisión de conocimientos y propuestas reales o imaginarias. Y siempre, no lo olvidemos, medio de entretenimiento. Ahora que más o menos tenemos, sobre todo con tu introducción y un poquitín con la aportación mía, sabemos o tenemos una ideilla de lo que es literatura, podemos abordar uno de sus géneros, que es el cuento. ¿Qué es el cuento? Pues es una categoría, un subgénero narrativo. Es un texto literario, como tú has dicho bien, de corta extensión, que relata una historia más o menos simple, con pocos personajes. El origen de los cuentos, efectivamente, yo lo pongo antes de lo que tú lo pones. Yo lo pongo en la prehistoria. Yo creo que el hombre, desde que apareció por la superficie de la Tierra, es un cuentista. Y más le vale, más le vale. Un buen cuentista, que sea un buen cuentista. En la prehistoria surgió el cuento tradicional o popular. Fueron transformándose los cuentos populares o tradicionales y cambiaron sus características según las épocas. Y se siguieron produciendo hasta el siglo XVIII. Y a partir de la invención de la escritura, muchos cuentos tuvieron ya la gloria de poder ser transcritos y no murieron Por lo tanto, fijamos, si estoy de acuerdo, por supuesto que sí, que el cuento literario nace en el romanticismo, aunque hay relatos anteriores similares, pero bueno, identificar. La estructura del cuento, pues bueno, los cuentos se dividen en tres partes: la introducción o inicio, el nudo o desarrollo y el desenlace final. Los elementos de todo cuento son los personajes o el personaje, el narrador, la trama, la atmósfera, el clima donde se desenvuelve toda la trama, el tiempo y el lugar. Bueno, se ha citado y se ha leído algún cuento de algunos autores, pero es que el censo de cuentistas es absolutamente ingente e impresionante. Y son autores absolutamente de géneros literarios inmensos: Edgar Allan Poe, Isaac Asimov, José Luis Borges, Gloria Fuertes, María Baranda, Julio Cortázar, Emilia Pardo Bazán, Dickens, Mikhail Bulgakov, Oscar Wilde, Guy Maupassant, Horacio Quiroga, Lilia Bodo, Virginia Woolf, Hemingway, Kafka. Bueno, y no sigo, pero es que aquí están todos. Jorge Bucay también. Todos, ¿eh? ¿Perdón? Jorge Bucay, que también te lo dejas. También, ¿eh? Es que están todos. Bien. Por lo tanto, yo, a pesar de que se dice el género literario es un género menor, naranjas. A la vista está que no es un género menor. Es de extensión reducida, pero de género menor, nada. Las principales características del cuento, que se diferencian con la novela, pues es la extensión de 100 a 30.000 palabras, es una narración dinámica y directa, con una trama de ficción simple y una unidad de efecto. La estructura es acotada, pocos eventos, pocos personajes, descripciones concisas, espacio y tiempo limitado. Los cuentos, por pertenecer a la literatura, son auténticas piezas artísticas. Tipos de cuentos: de hadas, cuentos fantásticos, realistas, de terror, de ciencia ficción, policiales o policíacos, satíricos o cómicos, eróticos y microrelatos también. Con menos de 500 palabras, pues también se les considera cuentos. Bien, como ya he presentado mi teoría sobre la literatura y el cuento, es el momento de sacar al ruedo un cuento. Pero la naturaleza de este acto y las exigencias de tiempo no permiten leer ahora un cuento completo de los que yo, de los que yo he escrito. ¿Un microrelato? No lo sé.
voy a tirar por el medio. Y entonces he optado, espero vuestra indulgencia, por leeros unos párrafos iniciales de un cuento titulado Boulevard de la Liberación, que pensaba revelaros el autor al final, pero como aquí se han revelado los autores de todos los cuentos que se han leído al principio, no, pues aquí no tengo más remedio que revelar el autor, que modestamente soy yo. Este cuento, Boulevard de la Liberación, sí, está bien. Lo escribí en el 2016 como homenaje a Facundo Cabral. Todos lo conocemos. Yo creo que todos le conocemos, todos le admiramos. Fue un universal, genial y cabal artista y escritor argentino. Y escribí el cuento una vez que el 7 de abril del 2016 el costarricense Alejandro Jiménez González, involucrado en el lavado de dinero de toda clase de actividades nada limpias, fue condenado por su asesinato. Alejandro Jiménez, condenado por asesinato de Facundo Cabral, desmontándose así las primeras e interesadas tesis de que Facundo Cabral habría sido asesinado por equivocación, por unos sicarios que lo confundieron con un empresario vinculado al narcotráfico. Vaya cuenta. Nada más lejos de Facundo Cabral, desde luego. Cantautor, poeta, escritor, personaje controversial a tope, que se inventó a sí mismo, como decía Alberto Cortés. Su vida fue un puro, espectacular y maravilloso cuento, escrito, contado y cantado, era barítono, por él mismo al mundo entero, que le ha escuchado y leído con placer, admiración, estupor y entretenimiento. Comprometido además de una forma permanente y pública, siempre, con la paz, hasta el tuétano. Y mensajero mundial de la misma, porque también fue nominado para el Premio Nobel de la Paz del año 2008. Bueno, hasta donde llegue vuestra paciencia, os voy a leer entonces el principio de este cuento. ¿Tienes un poco de agua, Joaquín? ¿Quieres agua? ¿Tienes aquí? ¿Quieres agua? Este vaso está... Ah, este y ese vaso, vale. Si quieres más, te pongo más. Repito, Boulevard de la Liberación o Vidas no paralelas. Homenaje a Facundo Cabral. Si él ha sido el peor, yo seré el mejor. Fulgencio se repetía con fe y convicción creciente día a día. No era el alcohol, su inseparable socio desde los 9 años de edad, lo que autoafirmaba su propósito, sino los casi 3 años de encierro carcelario, viendo cómo la vida se le escapaba por entre las rejas de aquella cloaca penitenciaria. Si él ha sido el peor, yo seré el mejor. Fulgencio piensa en el padre, que no conoció porque abandonó la familia un día antes de que él naciera en Mar del Plata el 22 de mayo de 1936, día en que nacieron además unos 180.000 hombres y unas 170.000 mujeres en todo el planeta. No hacía ni un año que las dos Españas se habían declarado otra feroz guerra, que tanto daba lugar a salvajes acciones de militares contra militares, militares contra civiles, civiles contra civiles, civiles contra militares, el sentido común haciendo el oso en actos de dislocada confraternización, trinchera frente a trinchera, que podían ser el guión de una película de los hermanos Marx o de los hermanos Cohen, si no fuese porque la tragedia en que se desenvolvían estos hechos y acontecimientos y el desastre que provocaban. Qué lejos quedaban aquellos días en que, con apenas 10 años,
Facundo recorrió carreteras, caminos, ciudades, calles, pasillos, antros, palacios y soportales, pidiendo trabajo para su familia y para él mismo. Tuvo que llegar a la presidencia. Facundo Cabral llegó a hablar con el presidente de la República Argentina pidiéndole trabajo. Esto es un hecho. Tuvo que llegar a la presidencia y al presidente, pero lo consiguió. Si bien precario, fue trabajo y con ello comió un tiempo. Si el peor ya fue su padre, el mejor sería él. Puedes serlo si perseveras y tienes fe en Dios y su Hijo, que se hizo hombre en la tierra para salvarnos, le había dicho un sacerdote con pinta de vagabundo en la cárcel. Muchas cosas le explicó aquel cura sobre Dios, Jesús, su Hijo y el Espíritu Santo, además de enseñarle a leer y escribir. Fue a sus 16 años cuando Fulgen oyó por primera vez hablar de la Santísima Trinidad. Dios es trino y uno. Simón, que así se llamaba el sacerdote vagabundo, le dijo que el hombre, por tanto Fulgen, se consideró incluido, que el hombre puede conocer a Dios, y si el hombre sigue las palabras de su Hijo Jesucristo en la tierra, ganará a Dios. Y si el hombre sigue las palabras de su Hijo en la tierra, tendrá todas las bienaventuranzas de la Santísima Trinidad, origen, esencia y fin de todas las cosas. Eso parecía un gran plan, pensaba Fulgen, pero tenía poco claro cómo iba a conocer a Jesús para ser bueno y entrar en el cielo a alternar con la Santísima Trinidad. Fulgen asimilaba las enseñanzas, si bien de momento y entre rejas resumía. Creer en Dios le ayudaría a salir del talego pronto, pues eran 3 dioses para ocuparse en ello. Los 3 no podían fallarle a la vez. Luego, cuando pille a Jesucristo, le pediré que me saque del talego y desembuche todo lo que sabe para que yo sea el mejor. Todo lo que él ha dicho su Padre, que para eso es Dios. Así triunfaré en el curro y cuando llegue al cielo, porque me muera, seré invitado para siempre a vivir de puta madre con la Santísima Trinidad, que por lo que dice Simón es lo mejor que hay. Es decir, que no hay nada mejor. Lo de la Santísima Trinidad no estaba muy claro para Fulgen. Eso de 3 dioses, que son uno, 2 de ellos invisibles en el cielo y otro en la tierra. Nadie los ha visto. Bueno, a Jesucristo sí, cuando todo aquello de María, José, Poncio Pilatos y los romanos que lo crucificaron. Pero como resucitó, no temáis que leo esta página y ya se ha acabado. No, hombre, no, hombre. Si antes juntáis. No te preocupes. Pero como resucitó al tercer día de entre los muertos y ascendió al cielo de los justos, nadie la ha vuelto a ver en carne y hueso, a pesar de que los curas y el Papa dicen que anda por ahí. Era cosa de fe, creerlo sin más o no creer. Y mejor era creerlo así, porque, de lo contrario, había muchas menos posibilidades que te ayudara a ser el mejor. Fulgen asimiló de manera aceptable aquellas historias y teologías que en la cárcel le sirvieron para distraerse y apartarse de la droga y otras corrupciones, sin vislumbrar la utilidad futura que podrían proporcionarle. Hubiera estado más conformado si hubiese sabido que los misterios de fe de que le hablaba Simón, el cura, también lo eran para el resto de los mortales, no solo para él, se creyese o no se creyese. Lo mismo que se puede creer a quienes dicen que Dios se les ha aparecido y hablado. Bueno, ahí está Moisés, por ejemplo, al que Dios dictó los 10 mandamientos y se le apareció. Tela. Fulgen ingresó en la cárcel con 14 años, cárcel para adultos.
Pronto le resultó insoportable. Fue un año después cuando conoció al cura Simón, que puso una televisión para los reclusos, nada más aterrizar en la cárcel, a fin de que vieran cómo Pelé ganaba su primer mundial. El cura tenía dos aficiones, el fútbol y los toros, y una devoción, la Santísima Trinidad. Decía que el fútbol de Pelé es levitación, como el toreo de Manolete. Si bien el mundial y Pelé no distrajeron nada a Fulgen, Simón sí que atrajo su interés, después su confianza y más tarde su esperanza. Entre aquellas paredes y barrotes, caricaturas humanas y siniestros comportamientos, no lograría ser el mejor. ¿Para qué esperar más?, pensó Fulgen. Así que decidió escapar, pasara lo que pasase. Fue el día que cumplió 17 años. Se hizo bajar a la sórdida enfermería, con más pinta de sala de tortura que de curas, se escondió en el primer cubo de basura y desperdicios. Nadie le echó de menos, y él tampoco a nadie. Quizá solo a Simón y a sus sermones, como el mismo cura llamaba a las historietas que contaba. Vagó 2 días dirigiendo sus pasos hacia Mar del Plata, donde le dijeron que había nacido un día de mayo nada florido. Comía lo que mendigaba, dormía con la tierra por colchón y se resguardaba del tempero de la noche con una sábana de estrellas australes. La tercera noche recaló en el banco de la plazuela de un pueblecico a pocos kilómetros de la ciudad. El banco de enfrente lo ocupaba otro vagabundo. Le miró varias veces. Se parecía cantidad al cura Simón de la cárcel. ¿Le iba a detener y a reintegrar a la mazmorra? Soy Fulgencio, yo te conozco, ¿verdad? ¿Eres quien pienso?, dijo el huidor. Fulgencio. Yo soy quien tú quieres que sea, le contestó el misterioso personaje, como si conociese a Fulgen de toda la vida. A ver, eres el cura Simón, ¿verdad?, fue la pregunta de Fulgen, poniéndose en pie, presto ya a huir. Yo soy Simón, pero no soy cura. Todos nos conocemos. ¿A dónde vas, Fulgen?, con las alforjas tan vacías? La sosegada voz del vagabundo emanaba placidez y tranquilidad, y a la vez invitaba a la confianza. Mira, te diré primero de dónde vengo y después a dónde voy. Vengo de la cárcel. Me escapé hace 3 días. El cura de la prisión se llamaba como tú, Simón, y se te parece mucho, muchísimo. ¿No será que tú eres el cura, Simón, y también quieres huir de la cárcel? Te has escapado, ¿verdad? Y yo voy donde seré el mejor, contestó Fulgen. ¿En qué quieres ser el mejor y por qué, Fulgen?, era la sabia pregunta de Simón. Aún no lo sé, pero Dios me va a ayudar. Me lo dijo Simón, el cura en la cárcel. ¿Por qué tiene que ayudarte Dios? Porque Dios se ha dado cuenta de vez en cuando que hay que hacer cosas por los hombres. Bueno, el cuento efectivamente es un homenaje a Cabral, porque era un hombre que parecía iluminado por la gracia de Dios. Y sigue un poco las peripecias de Facundo Cabral, porque terminó por ser un enorme artista. Actuó por todo el mundo, absolutamente por todo el mundo, y llevando un mensaje de fraternidad y de amor a todas partes. Bueno, esto continúa. Solo tengo 2 libros. ¿Dónde está este cuento? Es que no tengo más. Son de mi absoluta reserva, o sea que está a vuestra disposición. Y termina el cuentecito, pues porque Fulgen prácticamente pues, es un poquito
la caricatura de Facundo Cabral, pues termina como termina. O sea, te matas, ¿no? Bueno, Pues muchas gracias, Joaquín. Es- Ha sido muy bien. Y digo yo, perdón, aquí hay un señor, Sebas, que tiene unas... ¿No estabas escribiendo un libro? Bueno, ¿Tú? Señor ahora lo tengo Sebas, parado. ¿lo tienes parado? Es una pena que no hayas traído algo. Las leyendas de Becker se puede considerar, es una pregunta, ¿se puede considerar un cuento? Las leyendas de Becker. Porque Becker para mí es el gran autor, el gran genio de la literatura española que ha quedado diluido. El lenguaje, el dominio que tiene de la poesía, de la literatura, es inigualable. Gustavo Adolfo Becker. Y esto que murió con 34 años. Y es Me algo... gusta Becker. Hombre, Entonces, está considerado el padre de la poesía como poeta. moderna. Sí. Becker. Por ejemplo, la leyenda de Maese Pérez, el organista, es algo Sí, maravillosa. Sí. Digo, para un día Las leerlo, leyendas son muy podríamos... bonitas. Sí, Este libro lo Son compré yo en preciosas. Santander. sí. Hombre, yo creo que, Es lo me, a sobre ver, cuentos. quizá va saliendo, pero quiero decir que estos clásicos no mueren, ¿eh? No. Yo creo que quedan siempre un poco en el sustrato, ¿eh? Claro. No sé las nuevas Mari Carmen. generaciones. Ay, Mari Carmen. No Pero morirían quiero decir, hasta... si realmente ¿No te referías a las nuevas la generaciones escuela como las de fuera lo Bad que Bunny, ¿verdad? debería Ya, ser. eso, a la de... Porque El conejo malo. tenía que Desgraciadamente, resucitar en la escuela se hace Facundo todo Cabral menos estudiar. y ponerlo delante de Bad Bunny, porque vamos. Exacto. No, pero yo, Sebas, me refería a aquello que habíamos hablado una noche, que de unas vivencias que tú habías tenido. No quiero desvelar nada porque no soy yo, eres tú. La autora. Y después Que- por plagio, que fue te puede todo denunciar por plagio. Entonces, Muy ameno. Tú habías trabajado, además de sacarte la carrera de medicina y todo lo demás con tu padre. ¿Eh? Y aquello nos pareció tan divertido que te dije, no lo estás. Y me dijiste, tú sí, algo estoy haciendo. Me parece que dijiste Sí, eso. lo quiero reactivar, pero lo voy a reactivar. Reactívalo Porque y podrías hablar algo aquí porque aquello me pareció interesante, divertido y ameno. sí, humano, porque Mucho. cada vez el recuerdo de mi padre lo tengo cada vez más cercano. Sí. Y fue una de las víctimas de la guerra civil. Nació en Almería, de donde nacimos todos, en el año 19, le cogió la guerra con 17 años. Y aquella zona, pues era zona vulgarmente llamada zona roja, y bueno, y sufrió las consecuencias de estar en zona roja. No voy a defender ninguna de las dos zonas, pero bueno, yo tengo mi opinión de las dos zonas. Y más con la evidencia histórica que tenemos ahora. Entonces, bueno, lo pasó muy mal. Estuvo en la cárcel de Granada y allí tuvo, y os lo voy a contar, pocas personas lo he contado, pero lo voy a decir ahora, y más que ha salido el tema del Espíritu Santo, la Trinidad, etc. Estando en la cárcel de Granada, la canción de Luis Eduardo Auto, Al Alba, en que él me lo contó, de que al alba, en la cárcel de Granada, esto era el año 46-47, había maquis en Sierra, aparte del norte, en Vallarán, en Sierra Nevada y en Sierra de los Filabres, que es la estribación que pertenece a Almería. Entonces, amigos de mi padre, bueno, pues se fueron al monte de guerrilleros, de maquis. Pero bajaban de noche para dormir caliente. para que les dieran tabaco, comida, ropa, etc.
Entonces sus amigos hubo un chivatazo y entonces fueron todos a la cárcel. Claro, el que tenía delitos de sangre, pues evidentemente pues eran fusilados. Entonces, al alba siempre se oían los pasos de 3 personas que se acercaban a las celdas. Uno era el sacerdote, otro el carcelero y otro el verdugo, el fusilador. Entonces, esto creaba una tensión tremenda en los presos, sobre todo cuando aún no había habido sentencia. Mi padre estuvo 2 años y medio, luego fue indultado, no tenía ningún delito de sangre en absoluto, o sea, tengo todos los documentos. Pero estando aún en situación de que no sabía la sentencia, me lo contó él a mí, un alba se le apareció Jesucristo en la cárcel. Y esto que mi padre no era beato religioso, todo lo contrario, todo lo contrario, todo lo contrario. Pero me lo dijo, dice, pero es que se me apareció Jesucristo. Y le dijo que tranquilo, no serás fusilado, tranquilo. Y bueno, esto es una vivencia que os la he contado, casi nunca la cuento, porque realmente es una... Yo lo creo. Y esto a mí me dejó muy marcado. Mi padre también fue, porque él nació en el 17, mi madre en el 19, y mi padre fue de la Quinta al Biberón. Mi padre también, sí. La Quinta al Biberón, primero de día. Lo que pasa es que él afortunadamente la guerra no la vivió porque había muchos entonces prácticamente no se enteró de la guerra. Estuvo más en su casa por la situación familiar que tenía o por lo que sea. La instrumentación que están haciendo esta gente que está en el poder ahora, pseudo izquierda, esta gente, no sé cómo definirlos, de todos los muertos, las fosas, etcétera, etcétera, es terrible. Porque yo tengo un hermano de mi madre, fue fusilado en Almería por pertenecer a la CNT-FAI. Fue fusilado con 20 años. Pero esto a mí no me crea ningún resentimiento de nada, se mataban para los nada. padres con los hijos y con los hermanos, se mataban, dependiendo en el bando que estuvieran. Pero es que la represión en el bando... Y en la guerra pierden los pobres nada más, porque los otros se fueron, el Carrillo, la Pasionaria, todos se fueron de aquí, dijeron, ahí os quedáis. Os recomiendo el libro de César Alcalá, El terror rojo. Y es terrible, No me gusta leer esos libros, no he leído ningún libro de guerra, no me gusta leerlos. Pero conoceríamos la historia de lo que pasó sí, pero realmente. Es que la historia yo considero que cuando se hace una... Si la historia es la historia, dejémosla aquí, dejémosla quieta. Porque si yo tengo una pena y al cabo de 10 años vuelvo a sacar esa pena y al cabo de 10 años vuelvo a sacar esa pena, siempre estaré con la pena. Bueno, pero se trata de conocer lo que ocurrió para aprender, porque es pendular, porque ahora la polarización que existe... Sí, pero es que lo que ocurrió es muy relativo, porque yo recuerdo en la tienda, precisamente estaba tu cuñado ese día. Había en Navidad muchos chicos y un chico dijo, no, a mí me das esto porque a mi abuelo lo mató Franco. Y entonces salió otro chico joven que yo dije, aquí se va a liar. Pues a mi abuelo lo mató los rojos. Entonces se formó, pero resulta que una persona allí, que es historiadora además, dice, pero vamos a ver, si es que las guerras civiles es lo peor que puede ocurrir, porque se matan los hermanos. Tú a este bando y tú a este, se acabó, ya está. Aquí no hay quien piense. Y ahora cuando he dicho ya lo de la aviación, yo conocí a la señora Bernal, que su hija había sido azafata, nació en el 40 y en el 58 el avión se estrelló porque fue el primer viaje que hizo con un ministro en los Monegros y se estrelló María Isabel Bernal y ella me lo explicó. Yo tengo el bolsito que el padre le había regalado a su madre para el liceo, me lo regaló a mí. Dice, mira, mi marido me regaló a mí y a mi hija cuando cumplió los 18 años. Y entonces yo me quedo de mi hija y te lo regalo a ti Y yo sé la historia, me contó esta historia de la primera aviadora. Ella quería ser astronauta porque dice, yo primero quiero ser azafata, después. Y ella se puso por montera a todo el mundo. Y nació en el 40. Por eso cuando me hablan ahora de las feministas, que estamos organizando, ¿qué es la feminismo?
por el amor de Dios. Si es que no lo entiendo. Y siguiendo Estas represiones es que yo creo que nos engañan. Yo no soy yo soy una inexperta y no tengo ni idea. Por eso me encanta este tipo de reuniones, Claro. cosa que desgraciadamente no puedo asistir a mucho. Ella sabe mi situación familiar, que a pesar de ser soltera, sin tener hijos y sin nada, pero toda la vida parece que ha nacido cuidadora. Y desde que me jubilé ahora ya es que, vamos, estoy más liada que cuando estaba trabajando. Lo que pasa que Sebas no se acuerda, y esto que cuentas es tremendo, interesante, pero nos contaste una parte muy amena de tu vida, cuando trabajabas con tu padre, Sí. en el Apolo. El Apolo, el baile. Aquello que nos contaste, aquello fue es tremendo, bueno, aquello bueno. tienes que Cuenta, contarlo cuenta, un día, cuenta. pero con un Cuenta, poco de cuenta. detalle, porque Cuenta. tú mismo dijiste que tenías unos relatos ahí que para qué. Cuenta, Cuando ibas a Sebas. trabajar, pues eso, para pagarte la carrera y trabajabas con tu padre, aquello, todo lo que veías allí, todo lo que pasa, Bueno, aquello Yo es... estuve 6 años. Lo de la Desde gitana los y- 14 a los 20 años. Jorge, y déjale hablar a él, dejarle hablar a él, por favor, lo pido, por favor, que hable el que... El Teatro Apolo de Barcelona. Sí, sí, el baile Apolo, el baile. El baile, Apolo. en el baile, en el bar. Qué divertido. Es dejarle lo que es hablar. ahora actualmente no vale nada. No hay. Entonces realmente valía la pena, ¿eh? Yo estuve. Sí, bueno, la paloma era La contrincante, ¿no? la otra competencia. cara de la moneda. La competencia. Estaban los dos, el Apolo Exacto. y el baile y la paloma. A la paloma ya me acuerdo. Bueno, La gran día. No, por ahí. no, La calle Goya. Por el paralelo a la izquierda. es que la ciudad bella, ¿Dónde ¿no? está el Teatro Goya? A ver, si lo dejamos que hable Sebas, le hemos pedido que hable él. Que va a contar la anécdota. No, todo aquello que contaste en un rato y que dijiste que me parece que lo estabas escribiendo o algo así, todo aquello. Es que tengo muchas anécdotas ahora, pues tendría que. Ya, que rebobinar. Si queréis un día, otro día, lo apunto y. No, de aquello sí que se acordaba, Ah, tiene una bueno. memoria muy... Pues selecta. A ver, Bueno.